Pues hoy he visitado por última vez la exposición de Chipell, que lleva por título Castellón es chiste, la tira d'anys, que se clausura este 25 de febrero y por el que han pasado más de 1000 personas y la cantidad de miles y miles de personas que han leído sus viñetas a través de la prensa, de Levante, ahora del Mundo, que nos dan a conocer pues, la envergadura de este dibujante, de este artista. Joan Montañés Chipell, para quien no le conozca, es sobre todo una gran persona, ante todo, y un gran dibujante, viñetista, que durante pues eso, más de 30 años, y los que le quedan, ha sabido retratar la actualidad política de Castellón y provincia a través de sus viñetas, pues a través de la prensa, con ingenio, dando la puntada a los políticos de turno, pero realmente sin herir a nadie. Conozco a Chipell, la tira d'anys, y he querido conversar con él para profundizar más, para abrir esta sección de entrevistas Babi y para que de alguna forma nos nutramos de su cultura, porque ante todo es un hombre muy culto. Desde aquí quiero dar las gracias al Hotel Castellón Center porque nos ha dejado ese espacio, ese plató para poder conversar tranquilamente, y aquí tenéis pues un extracto de la entrevista, de la conversación que hemos tenido y que hemos mantenido Chipell y yo. Sí, es el segundo apellido. Para que por estas cosas de que en el bachiller ya te llamaban más Chipell que Montañés, se me fue quedando y luego me pareció que era un buen nombre para firmar viñetas. ¿La X da mucho juego? Da juego. Bueno, allí hay dos salas que he querido diferenciar un poco. La primera como una especie de repaso a los diferentes trabajos siempre gráficos que he podido desarrollar en 30 y pico años, que ponemos siempre la tira de años, la tira por la tira y los años que han venido, unos 30 y pico porque ya hay trabajos que se iniciaron con el colegio universitario y con alguna incursión en el periódico Mediterráneo de una forma un poco amateur, ¿no? Pero ya introducía la caricatura. Y luego ya fue el repaso, digamos, de los años en el periódico Levante de Castelló, que estuvo abierto hasta el año 19, y desde entonces en el diario El Mundo, Castellón al Día. Es un repaso, pues sí, somero porque, claro, allí el espacio también es limitado, pero como ha sido la Diputación la anfitriona, entonces digamos que la segunda sala se centra en lo que ha sido el trabajo que yo he podido desarrollar, protagonistas los presidentes de la Diputación que hemos conocido. Cinco, pero con mi trabajo, digamos, 4, porque Farnós, que fue el primer democrático, yo no había empezado a colaborar o a trabajar en los medios, ¿no? Bueno, yo creo que la recepción, más allá de la sorpresa inicial que pudieron tener los políticos, porque no estaban acostumbrados en una ciudad o una provincia como Castellón a verse retratados en caricatura y que sea su digamos, día a día en las instituciones objeto de sátira, en el caso que lleguemos a la sátira o de la ironía y de la caricatura en definitiva. Claro, esa sorpresa inicial yo creo que con el tiempo, no debió pasar mucho tiempo tampoco, se fueron acostumbrando a que, digamos, estaban también fiscalizados por una persona que poco a poco la fueron conociendo. Yo he ido conociéndolos también en persona. Tampoco es interesante tener demasiado trato, porque si ya tienes alguna intimidad o alguna amistad con alguno, ya después la crítica siempre es más difícil, ¿no? Y como aquí estamos muy en el día a día, en una ciudad pequeña, digamos, poco mucho nos conocemos todos. Hombre, no, es que Fabra, para cualquier telespectador que tengamos, es un dibujo perfecto, es un dibujo de 3 circunferencias, las 2 gafas y la cara redonda, ¿no? Entonces, más un poco de la nariz aguileña. Incluso alguna vez lo he derivado a un Mickey Mouse, porque también Mickey Mouse son 3 circunferencias. Es decir, que es un dibujo que es dúctil, se adapta a muchísimos, es como un mortadelo, te permite tener mucha variedad sobre la misma figura y siempre reconocerla fácilmente. Yo creo que ha habido juego limpio y luego ha habido circunstancias
peores o mejores en la trayectoria de este político y de otros, pero en los inicios, que es cuando prácticamente publiqué un primer recopilatorio, incluso fue él el presentador del acto digamos, siguió la fiesta, ¿no? Un poco que... No, pero porque, no sé, yo sí que conocía la trayectoria de una persona que ahora ya es muy mayor, que se ha jubilado Quique. hace años, Quique, Quique. y otra persona que murió, el Queto, y Vale. alguna probatura de personas que luego no han desarrollado el trabajo, pero bueno, yo también estoy en una asociación a nivel de Comunidad Valenciana, y sí que hay un número. Hemos clausurado una exposición en la Casa del Reloj del Puerto de Valencia, la Comunidad del Humor se titulaba, Sí, sí. y ahí ya había más de 20. Lo que pasa es que hacerlo específicamente local, autonómico, Exacto. provincial, digamos que sí que en los periódicos que hay por provincias hay ejemplos, pero claro, en Castellón tampoco hay muchos periódicos y entonces mal iría que fueran muchos los dibujantes, porque no habría para todos. En lo que sí que es cierto es que, igual que había el trabajo que desarrollaba Quique en el otro periódico, la novedad podía introducirse con la aportación que yo hacía de las caricaturas que él frecuentaba menos. Digamos que él tenía una línea más social, Sí. y más costumbrista incluso. Y yo, digamos que sí que me centraba en la cuestión política y convirtiendo en protagonistas a los políticos provinciales, autonómicos, locales. Digamos que esa era un poco la novedad y el juego de otro periódico, que era el mío, Levante en este caso, o Ahora El Mundo, que digamos que de alguna manera busca tener algún tipo de influencia, cuando el otro periódico, pues digamos que ya tiene el periódico vendido y no le hace falta ninguna influencia más allá de ser superventas, ¿no? Uno de los propósitos de estas entrevistas es ver cómo comienza todo, ¿no? Ir a tu infancia y decir dónde está ese niño, que entonces no serías Chipell, ¿no? Serías Joan, que empieza a dibujar o que no empieza a dibujar todavía. Eso es lo que de alguna forma me gustaría recoger. ¿Dónde empieza la afición? ¿Dónde empieza a definirse la profesión? Bueno, es un poco por azar, porque realmente aquí en Castellón yo creo que había un concurso que hacía la Caja de Ahorros y íbamos todos allí todos los años. El premio Capla. El premio Capla. Y nos daban un rotulador, el otro año pedías carbones, que incluso cada vez pedías una cosa como si te iban a durar las cosas mucho tiempo. Es decir, yo la verdad es que debo haber combinado una cierta afición por la política, que yo creo que es imprescindible si quieres hacer humor en prensa. Digamos, es un poco la materia, pero claro, el dibujo ha sido realmente autodidacta y ha sido por afición a esto que comento, ¿no? Que decir que pues ibas a clase de dibujo o había un concurso que hemos citado de la Caja de Ahorros, y mezclar ya la cuestión política de la crítica local, que aquí en Castellón no tenemos fallas, que si no sería yo fallero en Valencia, eso es evidente, porque allí se desarrolla ese tipo de vis cómica a través del dibujo muñecos, o de los sí. muñecos, ¿no? Entonces, eso, el compañero que tengo en Valencia, Ortifus, ha hecho fallas de primera sección. Es decir, que en ese sentido es un trabajo colindante con el de fallero. Aquí en Castellón no tenemos, pues no tenemos. Y entonces aquí yo, alguna cosa, digamos, de algún episodio crítico con un alcalde que era vecino mío de puerta con puerta, eso me dio a entender que podía hacerle la caricatura y criticar la plaza que estaba haciendo allí en Santa Clara. Entonces, claro, Tono Tirado parecía que era tono placetes y tal, pero claro, cuando hizo allí una cosa que parecía faraónica, la gente empezó a decir, el faraón tirado. No. Entonces, claro, yo me quedé, el faraón tirado, y hice un dibujo que no lo he conservado, que era una esfinge, como si fuera una esfinge, el monumento ese que tenemos allí, que es un monolito histórico. Entonces hice él como si fuera el monolito, pero transformado en esfinge. Y era eso, la proximidad esa de haberlo tenido de vecino y de ver lo que había que criticar, que era la plaza que estaba haciendo. Sí, porque
primero que comentábamos antes también fueron probaturas cuando estudiábamos en el instituto, en el colegio universitario después. En el colegio universitario de Castelló sí que tengo algún reflejo en esta exposición, porque sí que hay algún material en el que ves la caricatura de Joan Lerma, en un baile que hacíamos para recaudar dinero para irnos de fin de curso. Entonces esos carteles ya introducen la caricatura. Hay también una primera viñeta o un primer chiste gráfico que reclamaba el CUC, el colegio universitario reclamaba toda la manzana para Castellón, que era querer tener universidad, que eso me ha dado algún juego después cuando el CUC ha cumplido años, la universidad ya se ha hecho realidad. Es decir, que por ahí podríamos interpretar que esos ya fueran probaturas más o menos de amateurs. Y cuando empecé esta colaboración primera en el periódico Mediterráneo, que eran unas caricaturas que ilustraban un artículo, digamos que ahí la mano ya se ve más profesional. Pero todavía no uno las dos cosas, que es lo que ya empecé a hacer en Levante, que eso es el año 92 y de eso es de lo que realmente se han cumplido 30 años. No, humor negro, tengo un episodio que fue una cosa aparte de la prensa que me da de comer, ¿no? Que fue una prueba que a mí me gusta Chumichume, del Roto, de esa línea negra. Y La Codorniz, y Hermano Lobo. Eso como lector. Como lector y como lo que no he podido hacer. Consumidor. Claro, lo que no he podido desarrollar porque no me han permitido en ese sentido. Claro, yo me dedicaba a la viñeta política local y provincial. Pero esta otra, que es El último mono, es un libro que ahí, digamos, sí que saco un poco la mano por la línea negra. Pero no, lo otro se podría definir por línea clara. Ya. Es un humor limpio, ¿no? Blanco, limpio. Lo que pasa es que, claro, yo es lo que decía antes, que como puede tener diferentes planos de lectura, pues siempre hay una lectura en la que hay algo de intención, ¿no? La política me gusta, sí. Pero me gusta muy de casino. Es decir, no de entrar en ella. No. Es que yo me acuerdo que me cuentan amigos cuando la guerra mundial en el casino unos eran germanófilos, los otros eran aliadófilos y claro, y eran de Castellón, no estaban en el frente de batalla. Pero esa política, digamos, de discusión, que a lo mejor también se está perdiendo o se profesionaliza por parte de los que realmente se dedican. Pero bueno, la política esta de discusión, que es sin militancia, de sobremesa, a mí me apasiona. Es que además yo creo que si no se podría, digamos, hacer viñetas políticas. Si no te gusta la política, las viñetas no tendrían tampoco porque mucha... Tienes que absorber de todo el día a día. Yo creo que cuanto menos pones, sugieres más. Exacto. Y puedes entender que en Castellón también, como nos conocemos todos, hay más mensaje en lo que no escribes. Y entonces, digamos, no lo voy a comparar con una dictadura como la Codorniz y los que tuvieron que sortear al censor. Pero claro, en Castellón, de otra manera, también tenemos que sobrevivir. Entonces, digamos que cuanto menos lo dejes ahí y lo sugieras solo, más el lector pone de su parte, vamos, el resto. Bueno, ahora ya son 32 años a lo mejor haciendo esto y digamos que lo he combinado, sobre todo desde hace unos años, con la escritura. Digamos que los dos periódicos, antes El Levante y ahora El Mundo, me permiten tener una página, digamos, escrita, donde también introduzco guiños de humor. Es decir, que claro, es un poco marca de la casa, no escribo de forma solemne, ¿no? Escribo con alguna retranca. Y entonces, digamos, combinar el trabajo diario con una página dominical me permite adoptar otro registro más reflexivo, más de fondo. En este caso incluso hago de memoria oral, porque reproduzco historias que quedan fuera de la oficialidad de los papeles. Intento reconstruir
historias que a mí me parecen interesantes para mí, en primer lugar, y después para el lector, ¿no? Bueno, si todo fluye, pues no sé, yo tengo una edad y a mí no me interesaría a lo mejor ni jubilarme, porque digamos es una tarea que es muy real, te permite realizarte, digamos, muy satisfactoriamente. No padezco yo por hacer esto. Es una combinación del placer y el trabajo que yo creo que, bueno, cualquier telespectador, por utilizar términos clásicos, lo puede comprender. Dibujar, todo eso es un placer, ¿no? Un país. Hombre, el nuestro, el País Valencià. Una película. Plácido. Un libro. El hijo del acordeonista, de Bernardo Achaga. Un pasatiempo preferido. Pasapalabra. Una ciudad. Que no sea Castellón. Valencia. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Estación del año preferida? El otoño. ¿Cómo te describirías con una palabra? Buena persona, 2. ¿Dos por qué? No, porque buena persona son 2. Vale, es admitido. ¿Mayor lección de la vida? Hombre, el sentido del humor incluso, para todo, ¿no? ¿Y viajarías al futuro o al pasado? Tú que eres historiador. No, al pasado siempre, sí. ¿A dónde viajarías? ¿Alguna época? No, los años 20 posiblemente. Ahora que se cumple un siglo, con los años 20 me conformo. No te vas muy lejos. No. Ya había comodidad. Pues esta ha sido la primera entrevista que he mantenido con Chipell y espero que haya muchas más. Y muy agradecida, ya se lo dije a él en persona y se lo reitero desde aquí, y también al Hotel Castellón Center, que nos prestó ese lugar donde estuvimos pues charlando tan a gusto. Seguimos.